Marchas, manifestaciones, bloqueos, profesores del CENTE, de la CENTE, normalistas, autoridades del sector educativo, gobernantes, ciudadanos, unos se quejan, unos no, unos piden, otros no, unos se preguntan o nos preguntamos qué piden los profesores, algunos profesores explican, otros no, algunas autoridades salen y le ponen una golpiza a los profesores o los profesores le ponen otra golpiza a las autoridades. Pero ¿cuál es la neta, la verdadera historia de las demandas sindicales de la CENTE aquí en Michoacán? De eso y más platicamos hoy en Cristian con Acento. Comenzamos. Muchísimo gusto saludarlo, bienvenidos a Cristian con Acento. Hoy tenemos aquí en este espacio, y a mí me da mucho gusto de verdad poder platicar con el profesor Gamaliel Guzmán. Él es el líder de la CENTE, pero les dicen la CENTE Azul, y si me equivoco le voy a pedir al profesor que me corrija. Gamaliel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da gusto. El gusto de nosotros estar aquí contigo, con ustedes en este programa y bueno, poder a través de ustedes platicar, informar a la población, a los compañeros trabajadores de la educación. ¿Eres el dirigente de la CENTE Azul? ¿Así se llaman? ¿O así les han llamado? Así nos han llamado, realmente somos la coordinadora, la CENTE única. Okay. Hay un grupo que se autonombra también de la coordinadora, pero lo hace por un asunto de conveniencia. Ellos están expulsados de la coordinadora, pero la CENTE, pues somos nosotros. A ver, eso está interesante. Yo detecto, así lo he leído, lo he escuchado, que hay dos CENTES con C de casa. Entonces, los otros están expulsados y los, digamos, auténticos son ustedes, la CENTE, liderados por ti. Así es, hay tres grupos que Okay. en su momento estuvieron al interior de la coordinadora aquí en el estado de Michoacán: el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Poder de Base, como también se hacen llamar, y un grupo de mercenarios, le decimos nosotros, porque han sabido medrar con los beneficios de los compañeros a cambio de dinero, de otros favores, y bueno, fueron expulsados por esas condiciones de la coordinadora. Ellos se siguen autonombrando de la coordinadora porque así les conviene, políticamente hablando. Al cobijo del acento, obviamente. Y ahí hay que decirlo, por lo menos lo expreso yo, esa otra parte la dirige Benjamín. Así es. Bueno, no sé si sea profesor o tendrá plaza de administrativo, en fin. Es profesor. Es profesor. A ver, Gamaliel, vámonos al tema que hoy nos ocupa. La CENTE que tú diriges aquí en Michoacán, y luego allá afuera los michoacanos, luego no entendemos qué sucede, nada más nos enteramos o vemos que ya hay manifestaciones, marchas, bloqueos, que si las vías del tren, que si los normalistas, que si las plazas automáticas, que si hacen falta profesores, que si los bonos, etcétera. A ver, profesor, en este momento, septiembre de 2022, ¿cuál es el problema que hay en el sector educativo de Michoacán? Lo hemos dicho, hay un abandono por Okay. parte de las autoridades. Durante todo el sexenio pasado estuvimos prácticamente abandonados. Los problemas fueron mayúsculos, pero lo lamentable de esta situación es que llegando este gobierno, que ya casi va para un año, no ha atendido el problema. El desinterés que mostraron otros gobiernos hoy se ha acrecentado. Y lo digo así con toda la certeza, hay un desinterés por el tema educativo. De tal manera que hoy los problemas que fueron heredados de otros gobiernos no se resolvieron y más bien se han acrecentado en este momento. Por eso hoy vemos una cantidad de manifestaciones por todas partes. A las manifestaciones que regularmente venimos haciendo el magisterio, desde normalismo, desde los compañeros docentes, se han sumado manifestaciones de los padres de familia, en la exigencia de maestros. Entonces, esta desatención al sistema educativo por parte de este gobierno es lo que genera que hoy haya una condición todavía de mayores protestas, bloqueos, marchas, etcétera. Pues lo estamos viendo por todas partes porque queremos que nos escuche el gobernador, que ese es un tema que seguramente muchos otros sectores de la población me van a dar la razón, pero este gobierno no escucha.
no escucha. Nosotros hemos intentado por todos los medios, desde que asume el cargo el gobernador del estado, no hemos tenido una reunión con él. Y eso pues da mucho que decir de un gobierno que se presume de izquierda, un gobierno que se presume democrático, que no atienda ni siquiera, que no escuche ni siquiera los problemas que se tienen. A ver, profesor, dos preguntas. La primera de ellas, hablaste tú de una herencia. ¿Qué es lo que en realidad se le heredó a este gobierno, el de Alfredo Ramírez Bedoya, en el sector educativo? ¿Qué problemas recibió como herencia? Hablamos principalmente de la inestabilidad laboral de los compañeros. Okay. Hoy hablamos de 28,000 trabajadores de la educación del sistema estatal 28. que venimos padeciendo. Bueno, habrá que decir, en el sistema educativo michoacano, más o menos somos 80,000 trabajadores, okay, de los cuales 50,000 son federales, 28,000, 30,000, ese es el número que está jugando el gobierno, tenemos una plaza estatal. Okay. Estos últimos tenemos una serie de dificultades graves. Yo hablo, por ejemplo, del salario. Ajá. Hoy el salario sigue teniendo dificultades. Sigue diciendo este gobierno que no hay recurso para pagar todo lo que corresponde al año, salarios, bonos, etcétera, que en global representa una cantidad de más o menos 9,000 millones de pesos. ¿Qué ha hecho? ¿Qué se ha hecho desde el gobierno pasado y este gobierno? Pues firmado un convenio. Luego se trazó una ruta que se le llamó la federalización de la nómina, una ruta que no ha caminado y por lo que vemos no va a caminar en el corto plazo, en el mediano plazo, porque una federalización de la nómina implica que la federación retome todo y pague todo. Bueno, aquí hay un convenio donde el 65% es pagado con erario del Estado y un 35% con erario de la federación. Entonces, es un convenio que pone en desventaja al Estado y que por consecuencia los trabajadores del sistema estatal padecemos un pago a destiempo, un pago incompleto, no llegan los bonos, etcétera. Y otro tema que lo veo muy grave también es que los compañeros que hoy se jubilan o se pensionan, el sistema estatal, dejan de tener atención médica. ¿Por qué? Porque el ISSSTE federal dice que no puede seguir un convenio donde el Estado no ha pagado un recurso que le debe. Estamos hablando de 4,500 millones de pesos. El gobierno del Estado tendría que pagar eso al ISSSTE para que el ISSSTE pueda reelaborar un convenio donde le dé atención a los compañeros jubilados. ¿Y por qué no ha pagado esa cantidad? Bueno, el argumento sigue siendo el mismo, que no tienen dinero. Okay. A ver, profesor, dices tantas cosas tan interesantes que me surgen muchas preguntas. Esa es parte de la herencia, yo le diría la herencia maldita, pero te quiero dejar sobre la mesa una pregunta para irnos a una pausa. ¿En qué momento, en qué etapa, en qué gobierno, en qué año explotó y todo se pudrió? Vamos, me imagino que hubo en algún momento que caminaba bien el sector educativo en Michoacán, me imagino que había la cantidad precisa de profesores, la cantidad precisa de empleados administrativos, pero en algún punto, no sé en qué momento, de repente todo estalló y se volvió una crisis. Después de la pausa nos platicas en qué momento, para entender finalmente cómo está caminando la Secretaría de Educación. Hoy platicamos con el profesor Gamaliel Guzmán, él dirige a la CENTE aquí en Michoacán. Hablamos del sector educativo, qué va a pasar con ellos y con ustedes los ciudadanos. Soy Cristian con acento, ya regreso. You'll be alright, baby. It has been rough, like a rocky road. Just hold on tight, yeah, yeah. Baby, you should never hide. Take your time and make it. Ya estamos de regreso aquí en Cristian con acento, platicando con Gamaliel Guzmán. Él es el dirigente de la CENTE aquí en Michoacán, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Profesor, bueno, estábamos platicando acerca de pues el magisterio, la CENTE, y yo te preguntaba, ¿en qué momento todo, permíteme la expresión, todo valió madre? Todo se pudrió, profesor. ¿En qué momento se hace una crisis en el sector educativo de Michoacán? Tenemos ahorita compañeros, familias de compañeros que fallecieron en 2011, 2012 para acá, que no han podido cobrar el seguro de vida.
el institucional que le dan a cada trabajador por esa situación. 2011, 12, 13, 14 no han podido cobrar porque en su momento la autoridad sí le descontaba al trabajador lo correspondiente al seguro de vida, pero no lo aportaba la empresa que manejaba los seguros. Okay. Cuando fallece el compañero, la familia va y le dice a la empresa, bueno, quiero el seguro. Y dice la empresa, es que aquí no reportaste nada. Dice, mira, aquí está mi cheque y aquí está el descuento correspondiente. ¿No? Pues el dinero nunca llegó. Pero entonces allí se da esa situación con empresas que le llamamos nosotros los terceros empresariales, empresas que venden seguros, los terceros institucionales como Pensiones Civiles del Estado, el propio ISSSTE. Todo eso se da en ese momento donde empieza a generarse una crisis. Ya al inicio del gobierno de Silvano Aureoles nos encontramos con que los bonos que deberían corresponder a lo que se le entrega a un trabajador federal empiezan a dejar de pagarse y se acumulan de tal manera que va generando un déficit. Cada año, desde 2011 prácticamente hasta la fecha, los presupuestos para educación son deficitarios. Cada año parece en la misma condición. Si se sabe que se va a gastar, por decir, de los 9,000 millones de pesos, 6,000 millones, pues se destinan 3,000 millones de pesos. Con la esperanza seguramente de que en el transcurso del año el gobierno federal pueda respaldar. Y venían respaldando. Entonces, hay ese problema que todavía hoy lo tenemos padeciendo, y creo que es uno de los principales, pero desde mi punto de vista, del 11, 12 hacia la fecha se ha venido incrementando la problemática, y que hoy está heredada y que pues es una deuda que no sabemos cómo se le vaya a hacer. ¿Pero ha crecido, profe? A ver, la pregunta es, ¿ha crecido del año 2011 al año 2022? Porque han pasado 3 gobiernos, el priista de Fausto Reina y Jara, el perredista de Silvano y hoy el morenista de Alfredo Ramírez Bedoya. ¿Es distinta la deuda, el déficit? El déficit viene siendo el mismo porque el presupuesto que se asigna sigue siendo deficitario. Pues ese es el problema que se tiene de fondo. Aquí lo que nosotros hemos visto es que depende también del gobierno federal que pueda respaldar. Los gobiernos en aquel momento de Enrique Peña Nieto respaldaba al gobierno de Silvano. Había una condición de apoyo económico. El presidente actual respalda al gobierno de Bedoya, pero depende de la condición política que se tenga. Lo cierto es que hay un problema de fondo que no se va a acabar de resolver en corto plazo. Ahí me quiero detener. No se va a resolver. Hablas de una cifra, 9,000 millones de pesos, y creo que decirlo así en blanco y negro es importante para que los michoacanos que hoy nos ven sepan pues de qué tamaño es el boquete. La pregunta es, si llegara el gobierno federal, profesor, y dijera, a ver, les voy a regalados 9,000 millones de pesos para que cubran ese boquete en el sector educativo. 2 preguntas muy concretas. La primera, ¿se resolvería el problema? La segunda, profe, si se quedara la cuenta en cero, ¿habría garantía de que no más problemas con el magisterio, no más marchas, no más manifestaciones, no más plantones? Eso ayudaría mucho. ¿Pero se resolvería al 100%? En el tema del salario consideramos que sí. Porque bueno, decíamos otra cosa. ¿Qué otros problemas fueron heredados? El tema es el abandono de las escuelas. Hoy la pandemia, en este lapso de tiempo que lleva, y que las escuelas fueron prácticamente abandonadas, dejó claro, expuesto, el abandono histórico de muchos años. Escuelas que requieren, por ejemplo, de baños, que no tienen. Pues hoy se vio que es una necesidad, ¿no? Agua potable, etcétera, espacios amplios. Hoy quedó demostrado y quedó exhibido con la pandemia. Pues es otra deuda histórica que se tiene con la educación y que lamentablemente es un tema también heredado, pero que también este gobierno, en este momento, no le ha inyectado el recurso suficiente. A ver, nosotros hablábamos con el presidente, tuvimos la posibilidad de platicar con el presidente desde la coordinadora nacional, a nivel nacional, y en su momento él decía, hay dinero suficiente. En ese orden, el tema de salud. Hay dinero para salud, por lo tanto, no vamos a escatimar. Primero. Segundo, educación. Hay dinero también para resolver los problemas de educación. Bueno, el asunto es que hoy nos damos cuenta que ni en uno ni en otro, al menos nosotros, no detectamos que haya el recurso suficiente, lamentablemente. No lo hay, profe. A ver, en salud no hay medicamentos, cancelaron los tratamientos
de enfermedades importantes, hay niños, niñas que han perdido la vida, adultos mayores, etcétera, profesores que no cobran y demás. A ver, profesor, permíteme abordar dos mitos. Dos mitos que tienen que ver con el sector educativo de Michoacán. Yo he leído notas periodísticas en donde Luis Navarro, secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, ha dicho a compañeros de los medios que a ustedes se les dan 52 bonos. Y yo, entre broma y broma, que además con la intención de que la verdad se asome, lo que digo es, oye, qué a todísima madre. Los profesores tienen tantos bonos como semanas tiene el año, 52 semanas. Uno por semana. Uno por semana, pues poca madre, hasta yo quisiera una plaza. A ver, profe, ya en serio, hablemos de ese mito. ¿Cuántos bonos tienen ustedes los profesores? Vamos pensando que sean 52 bonos. Ok. Pero lo que no explican es que bonos son específicos y ya están considerados dentro del número 52. Por ejemplo, un bono que corresponde únicamente a los compañeros que trabajan en albergues y que va destinado para un grupo, ellos, vamos a decir, de 500 compañeros. Es un bono. Un bono que está destinado para los compañeros de personal de apoyo, nada más para ellos, no para un docente. Un bono que está destinado para útiles escolares de personal de apoyo, ya es otro bono. Otro bono que está destinado para quienes trabajan en oficinas centrales exclusivamente. Otro bono que está destinado para los docentes, por el Día del Maestro, por decir. Otro para el Día de las Madres. Día de las Madres, maestras trabajadoras. Solo madres. Sí, No. Entonces, hay bonos que están destinados únicamente para ciertas áreas donde hay una condición, de acuerdo al INEGI, de mayor marginación y que nada más está destinado para esa ellos. área territorial. Hay otros que están destinados para personal de apoyo administrativo, ni siquiera intendentes. Entonces, si sumamos todos estos, puede ser que sí sean 52 bonos, pero los 52 bonos obviamente todos, no están para todos. Eso es un mito, efectivamente, y es una mentira, y que lo utilizan así. Y bueno, luego aparecen comentarios como ¿no? Pues yo también quiero, ¿no? Porque ganan bien, que aparte habrá que decirlo, muchos bonos son para paliar el salario. Yo creo que en promedio todos saben que un maestro gana 5,000 pesos quincenales. Ese es el salario. Hay en lugares donde tiene un poquito más de posibilidad por la zona, por ejemplo, en la zona de Lázaro Cárdenas, Coahuayana, etcétera, que es una zona económica diferente y que ganan un poco más los compañeros. Pero en promedio son 5,000 pesos quincenales. En promedio, fíjate, y no me voy a la pausa, pero me tocó escuchar una entrevista de las últimas que dio el último secretario de Educación de Silvano Aureoles, sus últimos días, y él dijo más o menos lo que tú dices, pero también señaló, recuerdo que se lo dijo a un compañero de los medios de comunicación en una entrevista radiofónica por la tarde, le dijo, pero hay 600 profesores, 600 de 28,000, que en promedio ganan 2 millones al año por la cantidad de plazas y bonos que tienen. Vamos, sí creo que hay el profe que recibe 10,000 pesos al mes, pero también le creí a este personaje, exsecretario de Educación, cuando dijo, pero hay 600 profesores que ganan muy bien. Me voy a una pausa y regresando platicamos de un segundo mito, la federalización de la nómina, ¿te parece? Cristian, con acento. Regreso. Burning for you so bright, I need you here to take me. Estoy de regreso, ya estamos de regreso aquí en Cristian con acento y platicamos con Gamaliel Guzmán. Él es el dirigente de la CENTE aquí en Michoacán. Profesor, vamos llegando a los temas finales. Segundo mito, la federalización de la nómina educativa. Yo lo he dicho aquí, lo voy a volver a decir aquí, lo he dicho en otros espacios. Eso es puro pinche cuento. No se va a dar ninguna federalización. Nos quieren vender la idea que López Obrador quiere, que no lo van a hacer. Es un tema electoral. Es un tema electoral. Yo lo digo de esta manera, profesor. López Obrador tiene agarrado de las ingles al gobernador y por estrategia no le va a soltar la lana. Si lo puede tener agarrado de las ingles, ¿por qué lo va a dejar libre? Si a López Obrador, esto es una opinión mía, Claro. Si a López Obrador le gusta traer a la gente de los tanates. A ver, profesor, la federalización de la nómina educativa, platícanos. Planteamos en el 2019 una propuesta de resolver de fondo el problema de los estatales. Hace un rato decía que hay un déficit de manera permanente. Sí. Y planteamos esto porque hay estados, Oaxaca por ejemplo, que todos son federales
Y dijimos, bueno, si Oaxaca tiene todos sus trabajadores, que más o menos es el mismo número de maestros, Michoacán puede tener esa condición. Y lo planteamos, recogen la propuesta y la presenta el presidente de la República aquí en Michoacán, precisamente en una gira que tuvo ya como presidente, que veía esa propuesta muy viable y puso dos condiciones. Una, que visitaran todas las escuelas, abrimos todas las escuelas para que fueran los servidores de la nación, hicieran un censo y revisaran si los que en esa escuela estaban cobrando ahí, estaban presentes ahí y aparte estaban en plantilla allí. Sabemos que detectaron varias irregularidades porque hay aviadores, eso también lo hemos dicho, pero bueno, ese es un tema que dejo de lado en este momento. Pero la otra condición es que no iban a pagar aviadores y dijimos que estábamos de acuerdo. Y ese proceso de federalización quedó en eso. Lo repitió, me parece que 4 veces posteriormente de manera pública. Nos lo dijo en la Ciudad de México, en esas mesas que comentamos, que sería una punta de lanza en Michoacán, porque eso sería después un tema a nivel nacional. Haciendo cuentas, pues es un dineral lo que implicaría federalizar a todos los que estamos estatales en este momento. Es mucho dinero. ¿Qué implica la federalización? Que todo vaya para la federación y ellos paguen y pongan al secretario de Educación, etcétera, etcétera. Está bien, decíamos, eso tiene una condición favorable. Pero eso le dijeron al gobernador que dijera, porque coincido con lo que acabas de comentar. Le dijeron, tú di que va a la federación y que es un hecho. No Pero recientemente, estamos hablando de hace no más de un mes, el gobernador dijo que hoy andaba haciendo la gestión para tener un convenio, no una federalización, un convenio más equitativo. Ellos aspiran a tener mínimamente un 50% de la federación para que ellos tengan un 50%. De tal manera que un convenio pues no es una federalización y no están pensando la federación en este caso, poder generar ese proceso porque implica mucho dinero. Ahora bien, yo también coincido que es un tema que están utilizando muy bien de manera electoral. Aquí vino el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y dijo en 15 días está el proceso de la federalización. En el mes de abril. Pues estamos hablando de ya varios meses y este proceso no ha caminado. Y lamentablemente pues se ha utilizado así. Pero dice Yaraví, profesor, y dice el gobernador, sobre todo Yaraví dice que como ustedes no quieren meterse al tema de las tarjetas bancarias, como ustedes no quieren abrir las nóminas y las listas de directivos, etcétera, que el gobierno federal dice, mientras ustedes, gobierno estatal, no limpien, yo le llamo la cloaca pestilente a la Secretaría de Educación, mientras no se limpie eso, no hay federalización. Eso nos dice Yaraví. Sí, es lo que viene comentando, lo hemos escuchado y lamentablemente le hemos retado a que corrija realmente y que no sea de discurso, que corrija la corrupción que hay en Secretaría de Educación. La hemos denunciado durante mucho tiempo y vuelvo a decirlo como lo he dicho en otros medios de comunicación y de manera abierta. Nosotros hemos entregado expedientes de la corrupción que se está viviendo en la Secretaría y que hoy todavía sigue generando de manera más permanente. Un ejemplo, se están entregando plazas en este momento, bajo un mecanismo muy dudoso a los compañeros egresados de normales. La convocatoria está destinada para los normalistas únicamente, los que egresaron a las escuelas públicas. Son en este momento 2,000, ya más de 2,000 compañeros que están formados, esperando su plaza, ¿no? Para eso se formaron. Y resulta que aparecen en primarias 80 gentes que no sabemos de dónde son. Una persona de Secretaría de Educación la registró con un solo teléfono. No sabemos dónde son, 81. En preescolar, 20 gentes que los muchachos identificaron, por ejemplo, a una señora, a una maestra, perdón, y dijeron, ella me dio clases en la normal. ¿Y por qué está formada para una plaza? Digo, todos tenemos derecho y queremos accesar a una plaza, pero hay reglas que ellos establecieron, reglas que no están hoy acatando y que, bueno, está dejando de manifiesto que hay un asunto de corrupción. Cuando decimos que el proceso de la federalización es un tema que requerimos, que urgimos que se ejecute, nosotros hemos colaborado. Yo insisto, en el 2019, noviembre, diciembre, fueron los servidores de la nación a todo el estado, abrimos las puertas y les dijimos, aquí trabaja fulano, aquí cobra, y aquí está en la plantilla de personal. Aquí está una plantilla de personal, y ahí es donde empezamos a hablar de las corrupciones. Aquí está una plantilla de personal de 10 compañeros, pero aquí nomás llegan 5. Estos no los conocemos. Deben ser de información. Para yo cerrar este tema y pasarme a lo actual, profesor,
¿ustedes estarían dispuestos? Yo te lo he preguntado ya en algunas otras ocasiones, lo vuelvo a hacer. ¿Están ustedes dispuestos a abrir carpetas, expedientes, listas, escuelas, etcétera? Caiga quien caiga, profesor. Claro que sí, sin ningún problema. Y voy más allá, Venga. voy más allá. El día de mañana nos prometieron una mesa con la Secretaria de Educación. Es una mesa donde vamos a plantear los temas por enésima vez. Nosotros pedimos, solicitamos que en esa mesa haya medios de comunicación para que sepan, Sería buenísimo. qué estamos pidiendo, qué estamos planteando, que la población sepa, porque luego dicen que la corrupción viene de los sindicatos, etcétera. Nosotros no tenemos ningún problema, podemos demostrar y hemos en las mesas demostrado frente al secretario de Gobierno, Torres Peña, cómo en la Secretaría no tienen conocimiento del tema educativo y van con un discurso anticorrupción, pero que en esa práctica están cometiendo muchas irregularidades y bueno, lamentablemente esto va a salir a la luz pública poco a poco. Los invitamos, nosotros retamos a que... Esfera sí va, ¿eh? ¿Sí? Profe, para despedirnos, ¿qué sigue? Marchas, manifestaciones, plantones, ¿qué nos esperamos los A michoacanos? ver, lamentablemente tenemos que recurrir a acciones políticas, decimos nosotros, a salir a la calle. Y decimos lamentablemente porque nuestra función debe estar en las aulas, ahí debemos estar. Si el gobierno asume toda su responsabilidad del tema educativo, pero no nos escucha, tocamos la puerta, no nos la abren, nos la cierran, nos golpean cuando llegamos a una manifestación. Entonces tenemos que salir a las calles. Bueno, te subieron a la perrera, profe. Así es, después de una golpiza. Entonces aquí el asunto es que las actividades políticas se tienen que realizar para hacernos escuchar. ¿Qué vamos a hacer? Pues ayer marchamos, hoy están en las presidencias los compañeros, estamos llamando un paro de labores el día 13 de 24 horas. Muchas escuelas en este momento están paradas. Nosotros hemos dado el respaldo completo a esas escuelas que pararon porque hay escuelas que tienen el 90% de sus trabajadores que son del sistema estatal. Planteamos un paro de labores indefinido, como una posibilidad de aquí a 2 semanas, seguramente, 3 semanas, antes de que finalice este mes de septiembre, pero para ello necesitamos platicar con los padres de familia. Los padres de familia hoy están manifestándose y necesitamos que ellos sepan cuál es la problemática realmente que se tiene, porque bueno, dicen, queremos un maestro. Pues sí, pero el problema es que Secretaría tiene las claves escondidas y no quiere contratar. Un ejemplo del desinterés que se tiene. Durante todo el ciclo escolar 21-22, que terminó apenas, no hubo una contratación para sustituir a aquellos maestros que se jubilaron, que fallecieron lamentablemente, y el grupo que tenían a cargo, pues quedó solo. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley, bueno, dice la ley que la autoridad puede contratar a alguien de manera temporal en lo que termina el ciclo escolar para no afectar ese grupo con la plaza que venía cobrando el que se jubiló, el que falleció. Eso dice la ley y suena muy lógico. Bueno, pues ellos no contrataron a nadie. ¿Qué hicieron con las plazas? ¿Qué hicieron con el recurso económico? Bueno, es una buena pregunta que me gustaría que le hicieran a la Secretaría de Educación. ¿Qué hicieron con ese dinero? Bien, alguien se lo chingó, profe. Profesor Gamaliel Guzmán, gracias. Te vamos a seguir invitando a estos espacios. Y bueno, ahí está, para que usted tenga la oportunidad también de escuchar al dirigente de la CENTE aquí en Michoacán, Gamaliel Guzmán. ¿Qué piden, qué exigen? Nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Soy Cristian, con acento. Adiós.